Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Bien, hemos conocido muchos políticos tramposos, pero pienso que a los jefes de los comesolos no hay quien le gane en trampa. Danilo ha hecho trampa con el anuncio de aumento de salario. ¿En qué consiste la trampa? Bueno, primero, se anuncia así como aumento de salario, el salario mínimo doble. Resulta que hay muchos salarios que están por debajo incluso de los 5.000. En ayuntamientos, en muchísimos sitios, 4.000, 3.000. Pero ese aumento no incluye al sector privado, eso lo deja pendiente. Y sabemos cómo operan los empresarios voraces y sin escrúpulos de este país. Los mayores empleadores es el sector privado. Pero en el caso incluso del aumento del sector público, se obvia que hay muchísimas botellas, le están aumentando salario a la botella también. No hay una depuración del tema. Hay un derroche de recursos para alimentar las nominillas, las nóminas clientelistas del partido. Pero además sucede que él aumenta en escala un 10%, un 5%, según las escalas de 20 a 30.000, en fin. Y esos aumentos te modifican la clasificación en el impuesto sobre la renta y resultan ser no aumentos para muchos salarios. Porque cuando usted pasa de un límite, le cobran entonces un mayor impuesto sobre la renta. Y eso tampoco fue depurado ni precisado. Es decir, la DGI va a operar aumentando el impuesto sobre la renta a una serie de gente que le aumentan los sueldos. Y resulta que anula prácticamente los aumentos y en algunos casos salen rebajados. Menos salario incluso. Pero además hay otra trampa, que es la trampa de las multas. Como las multas se están midiendo en función de salario mínimo, un salario mínimo, dos salarios mínimos, dos salarios de tal tipo, resulta entonces que vamos a tener, aquí hay muchos salarios mínimos, que vamos a tener entonces que las multas se van a multiplicar. Y vamos a ver entonces la manera como opera la DGC, la vieja AME, con los conductores, abusando, porque además han creado toda una cultura de violaciones desde el poder. Hay que ver incluso las violaciones que cometen los propios policías. Y ni hablar los jerarcas del gobierno permanentemente. Entonces quieren que la gente se ajuste a la cosa, sin cambiar la cultura, sin crear programas formativos sobre el tránsito, sobre el urbanismo vial, nada de eso. De manera que estamos frente a otra estafa en gran medida, que tiene mucho de demagogia, que además se hace de cara a un año de las elecciones, de cara a ese proceso electoral, que deja pendiente todo el tema del salario en el sector privado, a lo que llaman una negociación tripartito, trabajadores, trabajadoras, empresarios y gobierno, donde el gobierno priva de imparcial, pero realmente parcial con los grandes empresarios, porque a lo que los empresarios se resisten, el gobierno cede permanentemente. Y en lugar de defender a los trabajadores y a los que reciben menos ingresos, defiende la ganancia del gran empresariado. Pero hay otra forma de estafa más general
y que se ha venido cumpliendo permanentemente. Que incluso aumentos de salarios nominal, es decir, en moneda, aún sin esta trampa, a los pocos meses son anulados por los aumentos de precios. Porque el gran empresariado, sobre todo, no admite bajar sus ganancias, todo lo contrario, lo que quiere es subirla. Y ahora lo que está planteando es una negociación con el sector de los trabajadores y las trabajadoras en la que quiere aumentar la jornada de trabajo y poner a la gente a trabajar más horas y incluso a cuestionar sus propias prestaciones. Es decir, es para atrás. ¿Por qué? Porque el capital se ha tornado cada vez más voraz, cada vez más abusador, se siente con más poder y cada vez más corrupto y cada vez más aliado, asociado a un Estado también corrupto, y se conforma así lo que yo he llamado muchas veces una asociación delictiva, mafiosa, estatal, privada, donde las instituciones del Estado actúan en complicidad con muchas variantes de la delincuencia común para afectar gravemente al pueblo consumidor, al pueblo trabajador, porque le sustrae una gran parte de los recursos que deben ir a los programas sociales, a las políticas públicas. El monto de dinero robado a los contribuyentes es enorme en este país. Y eso se agrega a una sobreexplotación. Miren que digo sobreexplotación, no es solo explotación, la explotación capitalista clásica, sino es una explotación al doble, al triple, que se va agravando porque incluso el salario nominal, a partir de las mini devaluaciones, de la mini inflación incluso, que parece imperceptible, de las mini devaluaciones, pero ya el dólar está a 50 por 1, está como cuando la crisis de Baninter, y eso le quita poder de compra al salario. Y la gente está recibiendo, incluso le pueden aumentar, y realmente ese salario no representa ni siquiera lo que representaba hace 10 años, está peor. Aquí se ha producido, yo lo dije ayer, un deterioro tal del salario desde el año 90, de 1990 hasta la fecha. El poder de compra es el mismo de aquel tiempo. De manera que los precios se han comido el salario. Porque ese juego de oferta y demanda operando en los precios provoca, y de salario y precio y ganancia, opera contra el trabajador, contra el trabajo. El capital sigue siendo el dominante absolutamente. Y si se compara con lo que quiso hacer Juan Bosch con la Constitución del 63, estamos a 1000 años luz, porque la Constitución del 63 consagró la primacía del trabajo sobre el capital. Y aquí es todo, absolutamente todo lo contrario, y de manera brutal. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ayer yo le decía que este gobierno es tan amante del robo y sus altos funcionarios, comenzando por el presidente, que se roban hasta la cifra. Ya está llegando a muchas personas un estudio que hicieron una serie de investigadores,
que demuestra claramente cómo en todo este tema del salario y de las pensiones ha habido una adulteración brutal. Pero de eso vamos a hablar al inicio de la próxima semana. Yo le quiero decir hoy que a este tema de la trampa y de lo tramposo que son, hay que agregarle que le hacen trampa al lenguaje. En lugar de cuentas, presentan cuentos. Y presentan los cuentos no en un Congreso que puede fiscalizar al Poder Ejecutivo que hace los cuentos, sino en un Congreso que es cómplice y es boroneado en gran escala por el presidente de la República. Y que en consecuencia es un Congreso complaciente. No es un poder independiente, aunque lo presentan como tal, haciéndole truco al lenguaje. Es parte de un poder único que se maneja desde el Palacio Nacional y que controla todo. Y en ese escenario, que no es Congreso ni nada, ni fiscaliza nada, haciendo los cuentos, el presidente apela a una soberanía que no existe, porque somos un país recolonizado. Pero al mismo tiempo habla de una democracia que tampoco existe, porque lo que tenemos aquí es una dictadura constitucional, definida porque todas las instituciones están bajo un centro de mando, que es el presidente de la República, pero el presidente en una asociación delictiva de toda su claque, de todos sus funcionarios, con una parte del sector privado inescrupuloso. Entonces, hay una complicidad, hay una asociación de malhechores, no hay ninguna separación de poderes. Se rinden las cuentas, los cuentos, mejor dicho, y se hacen los cuentos para encubrir los grandes delitos de Estado. Aparece como una manta, un manto que encubre, que silencia esos delitos. Y especialmente lo más grave, y lo que involucran al propio presidente, a su equipo de gobierno, a la gente que controla en todas las instituciones, a mecanismos tan delicados como la Policía Nacional o la DNCD o el DNI o las Fuerzas Armadas. Se habla de las Fuerzas Armadas y se habla de la policía combatiendo la delincuencia, pero es que delincuencia no combate delincuencia. Se asocian. Y cuando combate una delincuencia es porque se le va de la mano, o porque compite, o porque no le queda más remedio en un momento determinado. Pero eso pasa con la DNCD. No es DNCD, es un megacártel, multicártel, con sicariato incluido. Eso matan. Pero además el DNI, ya lo vimos con Figueroa Agosto y con todas esas cosas, ¿no? Y los carnés. ¿Cuántos delincuentes no tienen carnet del DNI? Pero además, los jefes se enriquecen velozmente, se hacen multimillonarios. Sin embargo, la rendición de cuentas es que estamos actuando, que se han disminuido los crímenes, falsificando también las cifras, porque la cuentan a su antojo. Y como nadie fiscaliza, porque ni el Congreso fiscaliza, ni la Cámara de Cuentas fiscaliza, es decir, nadie fiscaliza. Los fiscales no son fiscales, son peones del presidente de la República.
Y por último, en ese tratueque del lenguaje, en esa trampas al lenguaje, se esgrime la humildad él mismo la esgrime y se da el autobombo. Yo soy un hombre sencillo, no de palabras grandilocuentes, se sabe. Es un hombre sencillo, humilde, pero lo hace para considerarse el imprescindible, el Mesías, el Salvador eterno, el que debe siempre reposturarse y reelegirse, pero no es porque ni siquiera él se cree lo que él dice, es porque si no lo hace, tiene una enorme inseguridad. Puede perder la libertad y puede perder la fortuna. Una fortuna acumulada en múltiples alcancías, porque bueno, Gonzalo es una alcancía, Peralta es otra alcancía, José del Castillo Sabañón es otra alcancía, y así. Lo mismo hacía Lionel, porque ese modelo se va reproduciendo. Ellos pelean entre sí, compiten, pero es por quién tiene más poder y subordina al otro. Pero ahí la sangre no llega al río. Y ahí están tres de los que han echado al pueblo en el pozo. Los principales dirigentes de todo un periodo de más de 20 años se involucran, ayer lo decía, se asocian a narcotraficantes para competir entre sí. Pero eso no aparece en el lenguaje. Eso se borra. Este es un gobierno que está combatiendo la droga, dicen, el narcotráfico. Y los líderes del sistema, no del gobierno, están embarrados con todo eso. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Cuando los poderes se pudren, cuando los sistemas se degradan, se descomponen, como está pasando con el sistema imperante en la República Dominicana, que no puede combatir la corrupción porque él mismo es la corrupción, que no puede combatir la impunidad porque él es el garante de la impunidad. Cuando se degradan, en fechas incluso patrias, como el 27 de febrero, cuando el presidente se propone a hacer trampa de diferente tipo para procurar a toda costa, a cualquier precio, perpetuarse en el poder, se le sale el cobre, el óxido, la pus. Y junto a toda esa ceremonia, con los militares bien formaditos, aparecen cosas realmente que llegan a la ridiculez. Antes de ayer, 27 de febrero, antes de que Danilo saliera de su casa, se apersonaron a su casa, claro, preparado por ellos mismos, eso se prepara desde el Palacio Nacional. Primero presentaron a un supuesto partido demócrata dominicano, PDD, una serie de rufianes al frente, pidiéndole 4 años más. Fueron a eso, a su casa, a pedirle. Todo el mundo sabe que son marionetas inducidas, que parte de un plan. Al poco rato, no tienen ni siquiera imaginación, repiten la misma porquería del balaguerismo cuando estaba ya en su decadencia. El pueblo manda, es el pueblo que va a decidir. Y entonces ahí ponen a una serie de mujeres a las cuales le dan una borona, la utilizan su ignorancia, llevando mano de plátano, llevando un granadillo. El granadillo, una de las señoras dice: esto es para hacerle un jugo al presidente, para devolverle lo que él no ha dado. Igual la que tenía el racimo de plata, el racimo no, la mano de plátano. Una cosa
ridícula, ¿no? Pero eso se lo hicieron en todas las rutas del presidente. Yo le digo presidente, pero no merece nada de eso. Es algo ilegítimo, algo que hace tiempo debió estar en un lugar que no es el Palacio Nacional y que ni siquiera es su casa. Debió estar en una cárcel. Porque los delitos de Estado que se han cometido son muy graves, muy graves. De todas maneras, el clientelismo todavía domina una franja de la sociedad. Estas van a ser unas elecciones clientelares puras, ya no hay ninguna mística, ningún carisma, ningún liderazgo fuerte, atractivo. Es el que tiene más papeleta, el que tiene más poder, más capacidad de extorsión, más capacidad de engañar, de hacer trampa con el lenguaje, de imponer ideas que penetran en la ignorancia, porque hay mucha gente ignorante en múltiples aspectos que hasta puede tener formación universitaria o escolar, ni hablar lo que no la tienen. Y otros se han zafado de eso, muchos. Por eso es que los niveles de desconfianza son enormes. Y eso de pasársela mintiendo tiene un límite. Bueno, pero pusieron a Surreco ahí a victoriar 4 años más, lo que te indica que esa determinación está tomada. Va a ser una determinación, está tomada y está calculada también frente al tipo de oposición que hay, que es muy pusilánime, muy vulnerable, muy dividible, muy sobornable. Porque en fin de cuentas lo que juegan es a usar el Estado todos para enriquecerse y para usurpar y robarse el patrimonio incluso natural del país. Por ahí van las cosas. Pero es una oportunidad para que esa conciencia que se va forjando y esos niveles de indignación y de movilización sean acompañados de una propuesta política de ruptura y transformación de este poder y transformación de esta sociedad. Nos despedimos por hoy, le damos un abrazo en este fin de semana y estaremos el lunes, y el lunes vamos a hablar de ese estudio sobre el tema de las pensiones, de los salarios, de las cifras falsas, de las cifras acomodadas, de toda esta vagabundería que ejercen los vagabundos que están en el poder. Un fuerte abrazo desde este espacio que siempre, y es una promesa y es un compromiso, va a decir lo que otros y otras no se atreven a decir. Hasta el lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.